llueva o no llueva, pues aquí estamos, ¿no? Amén. Aquí estamos, ya llegamos aquí, entonces pues vamos a hacer lo que, y aquí nos quedamos. Va a ser rápida, espero, ¿no? A que no se me duerman. Pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de algo que ya se está acercando, que es la Pascua. Es pues algo que todos los años a muchos alegra, a muchos pone a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de la escuela, pues me dan las clases, o sea, bueno, me liberan una semana. No sé si en sus trabajos los han liberado esa semana o les dan un día, no sé cómo se maneja. ¿Sí les dan o no les dan? Ahí, ¿sí? ¿Qué es eso del trabajo? Algunos sí, hermano, ahí sí no. Ya no sabe qué es el trabajo. Pero el chiste es que de alguna manera todos están, bueno, sí, de alguna manera los pocos que trabajan sí tienen su descanso, ¿no? He visto que en algunos trabajos te dan un día, 2 días, en algunos te pueden pagar hasta doble, ¿no? Si te metes a trabajar. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco de cómo va cómo ha ido avanzando esta historia o este contexto, porque en la actualidad la idea de la Pascua es muy diferente a lo que era, ¿no? Al inicio. Y también, exacto, y también ha evolucionado, ¿no? Respecto a algunos eventos que pues fueron pasando, y entonces pues ha cambiado, ¿no? Un poco el significado, o cambió un poco, y más aún pues el humano. Y para eso pues me gustaría que busquen Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12, versículos 12 también, del 12 al 14. Y ahí tengan. Y para que entiendan un poquito desde el principio pues de qué estamos hablando, me gustaría darles la definición o el concepto, lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo, que se pronuncia Pesaj, que es otra palabra para determinar lo mismo. Pesaj, P-E-S-A-J, Pesaj, con acento en la E. Y esa palabra significa pasar de largo, paso o salto. Hay que tomar en cuenta que pues hablando del idioma hebreo, pues a diferencia de aquí de México, del español, vaya, los conceptos que manejan son de acción. Las palabras que usan son para hacer algo, ¿no? No se pueden traducir tal cual, entonces se hace una referencia a lo que se hace cuando mencionan esa palabra. En este caso, pues esa palabra significa pues pasar de largo. Es lo que básicamente significa, para decirlo así, la acción. Pero también se le dio un concepto cuando se tradujo al español, bueno, cuando se tradujo al inglés y luego al español, que fue el término de preservar, ¿no? Es otra palabra, otra forma de decir su significado, preservar algo. Y esto es importante porque ahorita que vamos a leer Éxodo, la celebración de la Pascua se origina ahí, ¿no? En el Éxodo, cuando Israel es liberado del pueblo de Egipto, ¿no? Y vamos a leer un poco de eso. Vamos a leer desde el 12. Dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré el juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Y aquí, pues, en estos versículos Dios estipula la celebración de la Pascua, ¿ok? Para dar un poquito de historia, pues básicamente es cuando Dios manda las plagas a Egipto para que liberen a su pueblo de Israel. Después de estar bastantes años siendo esclavos, trabajadores, Dios decide liberar al pueblo de Israel y decide que mandará a Moisés. Esa historia más o menos la conocemos, o espero que ya más o menos la conocemos, en donde pues al final el faraón termina negando la petición de Dios de sacar a Israel. Y bueno, envía a Dios las plagas.
Y la última plaga es precisamente la muerte de los primogénitos. En esa última plaga les pide a los de Israel que sacrifiquen a un cordero limpio y sin mancha para marcar las puertas de sus hogares, las puertas de todos los israelitas, ¿no? Y al final, pues como lo leímos ahorita, el ángel de la muerte, o en este caso Dios, pasa, ¿no? Y en las casas que ve sangre del cordero pasa de largo. ¿Okay? Este término por eso significa eso. Al final, Pascua significa pasar de largo y se utiliza por ese evento. El ángel de la muerte pasó de largo, Dios pasó de largo para que no murieran los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces es básicamente el significado de esto. Pero algo importante que tomamos de esta parte de la historia es que la sangre era de un cordero sin mancha. Es importante porque lo vamos a recordar más adelante, pero lo que me gustaría que recuerden de esta historia, pues es que Pascua es señal de libertad. En un principio era eso, una celebración que quiere decir libertad para el pueblo de Israel. Entonces, pues así inició, por si algunos ya sabían o por si algunos más o menos tenían la idea, así inició la Pascua, ¿no? Siendo la liberación de Israel el primer paso para todo lo que significa ahorita. Desafortunadamente, pues el humano también ha cambiado mucho la historia, pero en sus inicios era esto, ¿ok? Y la Pascua, como dato inicial, pues la Pascua se celebraba para ellos un día que lo conocen como el 14 de Nisan, que es su primer mes para ellos. ¿Por qué? Porque ellos manejan otro calendario, manejan otra forma, ¿ok? Entonces ellos conocen ese día como el 14 de Nisan, que es el día que se celebró la Pascua para ellos. Nosotros, el humano, lo adaptó a nuestra, digamos, a la cultura, ¿no? El calendario que usamos en la actualidad, justificándose en que quería que estuviera cerca de la primavera, ¿no? Justificándose en que quería que se viera como un poco más notorio, y entonces pues la gente preferiría celebrarlo como el inicio de la primavera, ¿no? Porque para muchos significa eso. Yo me he encontrado a muchos que piensan que la Pascua es el inicio de la primavera, y no, pues la verdad es que no, simplemente se tuvo que adaptar. Después de esa historia, después de que el pueblo de Israel fue liberado, pues pasaron muchos años en lo que vemos y pasamos a la historia de Jesús. Por eso les decía que es importante que recordaran que en ese entonces la sangre de las puertas fue la sangre de un cordero sin mancha, porque llega Jesús y entonces cambia un poco lo que creemos en esta historia. Exacto. Vamos a Lucas 22, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 22. Y aquí Jesús, precisamente celebrando con sus discípulos, porque celebró la Pascua, celebró la cena, lo que conocemos como la cena, que es algo que a la fecha nosotros también conmemoramos cuando se hace la Santa Cena, los primeros domingos de mes. Y en esta historia, pues Jesús, yo creo que ya tenemos muy claro que cuando Jesús habla, cambia drásticamente todo lo que creíamos. Cualquier palabra, cualquier parábola que encuentren en la Biblia, van a ver que cambia lo que era en ese entonces. Por eso, al final de cuentas, pues muchos no estuvieron de acuerdo. Y a la fecha, ¿no? Sin embargo, pues como dicen, ¿qué otra persona ha marcado tanto la historia como él? Tanto nuestros años, tanto que a pesar de que está un poco alterado, seguimos considerando épocas como antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿quién ha marcado la historia tanto como Jesús? Pues nadie. Por eso es importante que recordemos todo lo que él hizo. No sé si alguien pueda leer el versículo, por favor. Lucas 22, del 19 al 22. Dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según
está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Amén. Y aquí, como lo vemos, pues Jesús cambia la historia, ¿no? Llega en la última cena y les dice: con el vino, esta es mi sangre, y el pan, esta es mi carne, que por ustedes va a ser entregada. Y esto es importante porque, como la otra vez le platicaba a la pastora hermana Sol, nosotros aquí celebramos la Santa Cena también. Pero la diferencia con otras creencias es que, por ejemplo, nosotros creemos que el vino y el pan, aquí tomamos jugo de uva para no consumir el vino, pero representan, digamos, lo que fue la sangre de Jesús y la carne de Jesús, pero como algo simbólico, no como algo físico. ¿Por qué? Porque para otras creencias, ellos conocen lo que es como, el concepto es de transubstanciación, si no me equivoco, pero ellos conocen el concepto como que la hostia se transforma en la piel de Jesús. Y aquí nosotros no consideramos eso, creemos que es un símbolo, hasta que Él venga, pero es un símbolo de su carne y de su sangre. Sí lo consumimos, pero no como la carne física de Jesús, sino como algo para recordar. Y en este caso, pues algo que también recuerda aquí Jesús, pues es que va a ser sacrificado. Les dice a sus discípulos: alguien me va a entregar, pero aquí viene a cambiar pues la historia de la Pascua, porque si antes era libertad para los israelitas por la sangre del Cordero, ahora es libertad y salvación para todos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús. El concepto viene a cambiar, viene a dar un nuevo giro, porque Jesús se entrega, ¿no?, para salvar y para justificar los pecados de todos. Claro, sabemos que tenemos que creer en Él, ¿no? Sabemos que tenemos que acercarnos a Dios, porque si no, pues no seríamos dignos del sacrificio que hizo. Y aún así, no somos dignos del gran amor porque hasta la fecha, el día de ayer que estábamos viendo la serie con el hermano y con Bradley, uno recuerda pues algunas partes que se mencionan en la Biblia, y recuerdas que pues no éramos dignos de todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Él era 100% amor, ¿no? Jesús Dios es amor, Jesús era amor, y ambos pues son igual. Entonces, hasta cierto punto es bueno que recordemos, y ese es el significado actual que le damos en la Pascua. A ver, ¿sí encontraron el versículo o me perdí yo? Ok. ¿Qué le estaba diciendo? Exacto. Que ahora significa eso para nosotros. Significa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y que nos dio la gran bendición de cubrirnos de su sangre para salvación. Pero tenemos que acercarnos más a Él. Por eso yo los invito a que, a pesar de que esta es la fecha que se celebra, o a pesar de que se vienen las fechas en que se hace la celebración, es importante que todo el año recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. A fin de cuentas, la ceniza para muchos es eso que ponen. Es el hecho de que supuestamente recuerdes que somos humanos y que todos nos vamos a convertir ceniza. El origen de eso es: del polvo vienes y al polvo volverás. Pero nosotros sabemos que día a día, que siempre hay que recordar que somos humanos, que no necesitamos cubrirnos de ceniza, que no necesitamos eso para recordar, porque a final de cuentas es un símbolo que, como en algún momento Dios se lo mencionó a algunos, pues Él no quería que lo hicieran porque los viera la demás gente. Él quería que uno tuviera una relación personal con Dios, no porque te vieran orar, no porque los vieran orar en público. A los fariseos les decía que no tenía caso que los vieran orar en público, porque por dentro no estaban llenos de eso, ¿no? Entonces, para nosotros es esa diferencia. Nosotros recordamos que Jesús se sacrificó, y día a día recordar que fue un sacrificio de amor, que no somos dignos, pero que recordamos porque Él nos dio la salvación, no por nada más. Amén. Vale. Y vamos a Marcos 15, por favor. Marcos 15. Marcos 15. Marcos capítulo 15, versículo 24. Amén. 4 o 24. 24. Aquí nomás estoy en la mitad. 24. Voy a hablar más fuerte. No, aquí no llega la mitad. Y esto es
un punto interesante que afirma más lo que les estoy diciendo al respecto. Después de que pues mucho se contó de la historia de Jesús, según toda la teología a la que hemos llegado a la actualidad, Marcos capítulo 15, versículo 24. Y esto es, como les decía, algo que reafirma, porque en base a muchos estudios que se han hecho y en base a la teología que se acepta en la actualidad, hay un dato que es que Jesús precisamente fue crucificado el 14 de Nisan, el mismo día que los israelitas cubrieron sus puertas de la sangre del cordero. El mismo día Jesús derramó su sangre, el día 14. Y el día 13 fue la cena del Señor, lo que conocemos como la Santa Cena. Pero pues es una historia que sabemos, y en este versículo que vamos a leer, pues conocemos el final de lo que fue físicamente la vida de Jesús, porque después sabemos que resucitó al tercer día. Entonces sabemos que Jesús, nuestro Dios, está vivo, ¿no? Pero en este momento fue cuando hizo el sacrificio. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice: después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el Rey de los Judíos. Este fue el evento que lo cambió todo, la crucifixión de Jesús, la entrega del Cordero de Dios para la salvación de todos, para la salvación del mundo entero. Y es algo que es importante recordar, porque eso es lo que marca nuestra Pascua, nuestro evento, nuestra ceremonia, como lo quieran decir. Eso es lo que marca lo que debemos celebrar, que Jesús hizo su sacrificio, se sacrificó por nosotros, que aunque tenía, y aunque lo vemos en la Biblia, aunque lloró sangre, aunque le dijo a Dios: si puedes que pase de mí esta copa, al final terminó haciendo lo que tenía que cumplir en este mundo, ¿no? Que sea, ¿qué le dice Jesús a Dios? Que sea mi voluntad, que sea tu voluntad, no la mía. Tu voluntad y no la mía. Aún con que él fue humano, y esto la pastora nos ha dicho muchas veces, él era humano, le dolía, las cosas le dolían, los azotes, la crucifixión le dolía, y aún así él hizo su sacrificio. Y eso es lo que recordamos en esta Pascua. Es lo importante de esto, ¿no? Que el Cordero cubrió todos nuestros pecados, que nos da la oportunidad de ser salvos, no por obras, no por lo que se crea afuera, no por la ceniza, no por guardar 40 días, incluso no por la cena, no por comer el pan, no por tomar el vino, el jugo, sino porque Él se sacrificó y derramó su sangre. Esa es la única razón, consideramos. Y algo para afirmar, que también la pastora le mencionó, hermanos, la vez pasada, es por qué nosotros sí comemos carne en esas fechas. No tenemos problema con eso. Y para explicar un poco de eso, pues vamos a otro versículo, que es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén. Voy a leerles. Amén. Amén. Y dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. En esta historia, Pablo nos recuerda que a veces no tenemos que tomar las cosas literalmente. Por ejemplo, en estos versículos
nos recuerda que hay ciertas palabras que refieren a otra cosa, comenzando por ahí. Por ejemplo, en este caso se habla de la levadura, que es lo que los... ¿Puedo leer esta versión? Ah, sí, perdón. Dice, por lo tanto dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros, honestos, no seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Sí, se nos recuerda que es una transformación personal lo que debe de ocurrir, una transformación de comportamiento. Aquí Pablo lo representa con levadura, y esto porque anteriormente, como ahorita les decía al principio, cuando se hizo la fiesta de la Pascua para Israel, que fue la primera vez que se hizo, hubo unos días en los que no comían Pascua, y después había una fiesta en lo que no comían levadura, y después se hizo una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el primer concepto que aquí Pablo nos recuerda es que en realidad, por más que muchos lo hagan, pues no el hecho de que no comamos algo, no el hecho de que no hagamos algo, quiere decir que somos diferentes. Nos pide que seamos sinceros y verdaderos, que tengamos sinceridad y verdad, que no seamos maldad. No nos pide, aquí lo representa con el pan, con la levadura, ¿no? Y a pesar de que en algún momento se creyó que era esa parte de dejar no comer pan con levadura, ahorita sabemos que en realidad lo que Dios pide es cambiar, ser diferentes, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestro comportamiento, nuestras conductas y aceptar la nueva vida que tenemos en Cristo, porque si no, entonces pues no sirve de nada la representación. Igual les voy a leer Marcos, que es Marcos 7, si lo quieren buscar, ahorita yo lo leo. ¿Marcos qué? Marcos 7, versículo 14. Y esto es el versículo que la pastora nos dijo la semana pasada y que el hermano Ernesto también nos dijo la semana pasada, que dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Son dos versículos cortitos, pero muy claros para esto. Estamos hablando de por qué nosotros comemos carne, de por qué nosotros no hacemos podemos llamarlo ritual de ayuno, ¿no? Y de abstinencia. Porque sabemos que lo malo no es lo que entra, porque como lo dijo el hermano, lo que entra al final sale, ¿no? La comida que comemos al final sale, pero los pecados, las maldades, el mal de este mundo es lo que se queda en el corazón, y a veces nosotros lo mostramos a través de malas palabras, a través de enojos explosivos, a través de conductas o comportamientos. El día de ayer platicaba con el hermano y le decía, yo tuve pues la bendición de llegar aquí desde muy pequeño, y desde siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero desde siempre siempre que uno está haciendo algo, siempre piensa en si es malo o es bueno, siempre piensa en lo que pensaría Dios, ¿no? En lo que piensa el Espíritu Santo de ese comportamiento. Muchos le llaman conciencia, ¿no? Pero pues de mi parte yo digo que es el Espíritu Santo, porque es lo que nos dice, no, pues esto está mal, ¿no? Y esta idea de que nosotros tenemos esa capacidad de ser sabios con eso, pues nos lleva a decir, lo importante en realidad no es si lo comemos o no lo comemos, sino cómo mostramos a Jesús a los demás. Porque cuando ellos nos ven, sabiendo que somos cristianos, ellos esperan algo. Ellos se fijan en todo, en los detalles. La pastora le decía, hermano, no se sorprenda si de repente le dicen, es que usted no puede ser cristiano, es que tú no puedes ser, porque ya todos, bueno, yo he sabido que ya todos lo experimentamos en algún punto, ¿no? La crítica, la ofensa. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos tienen ciertas creencias como esto, como si ganáramos algo, como si hubiera una recompensa por eso, y en realidad no. Dios sabe que nosotros estamos cambiando de corazón. Ahorita decía Bradley, en espíritu y en verdad, ¿no?
Dios sabe que nosotros tenemos la intención de cambiar, de arrepentirnos y de ser mejores. No son importantes, y Él lo dice en otros versículos, ¿no? No somos salvos por obras, ¿no? Sino por fe. Amén. Y es eso, es lo importante de toda esta historia, que nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús, por la fe, por creer en Él, y no por nuestras obras, no por comer o no comer, no por poner o no poner, sino por misericordia, por amor. Amén. Que muchos, ahorita esta adoración que cantaba la pastora con Brandy, la de Rey de Reyes, ¿no? Me gusta mucho porque recuerda la historia de lo que fue, de cómo Él se sacrificó en la cruz y de cómo sabemos que está ahí arriba con Dios, que están los tres, la Trinidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener fe en eso y tenemos que tener fe en que pues el sacrificio de Jesús lo fue todo para nosotros y a la fecha. Aún así, pues no nos dejemos sorprender por lo que digan los de afuera, ¿no? Porque hay muchas creencias. Por ejemplo, para mí, la más reciente fue la de en la escuela en la que estoy, que querían hacer los huevos de Pascua, que es algo que viene desde Rusia y eso. Pero a veces uno no sabe y se deja llevar muy fácil, ¿no? Yo tengo conocidos que en su momento que a la fecha, ¿no? Me han preguntado, pues, ¿y por qué lo haces? No, pues, no más porque la escuela dice o cosas así. Ajá. Porque mi mamá me dijo, porque es divertido, porque ves adornados los huevos, ¿no? No, aparte son conejos y huevos, Ajá. nada que ver. El conejo de Pascua, ¿No? ¿no? El conejo no pone huevos, Ajá. y pone todo muy... Ajá, exacto. El conejo de Pascua, ¿no? Y son historias que el mundo cuenta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser más como el mundo, ajá, pero más como para agradar a todos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta que yo les digo de los huevos de Pascua viene de Rusia y lo hicieron allá porque hubo un tiempo en el que había escasez de huevos, ¿no? Y de repente dijeron, pues para celebrarlo, pues vamos a utilizar los huevos como regalo. Ajá. Y entonces se quedó, ¿no? Y son costumbres, tradiciones que el humano ha tomado porque pues le facilita la vida, porque dice, pues ya le agradas a los niños, ya no les tienes que explicar, como decía el hermano, como con el celular, ¿no? Toma para que te tranquilices, toma esto. Igual con esos eventos, ¿no? Los huevos de Pascua, el conejo de Pascua, ¿no? La ceniza, muchos no saben ni por qué se la ponen, pero los llevan. Apenas fue y veías la fila de familias, de niños, que no tienen ni idea de por qué se están poniendo las cosas, pero ahí están. Y es cosa que nosotros tenemos que poder aclarar a toda esa gente, porque en algún momento nos vamos a encontrar con alguien que nos pueda preguntar, y es bueno saberlo, porque le puedes explicar por qué no es correcto hacer lo que se hace, o por qué tiene que cambiar su forma de celebrar, ¿no?, el evento. Y me gustaría terminar con el versículo de Juan 3:16. Juan 3:16, que espero que todos lo puedan un día memorizar. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Media hora de Juan 3:16. Juan 3:16. De tal manera. Amor es amor a su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 ¿Alguien tiene una versión que le gustaría leer? ¿Para que lo encuentren? A lo mejor aquí lo dicen. Es más, somos poquitos, vamos a leerlo. Sí. ¿Lo puedes leer, hermanos? El 16 dijo, ¿no? Exacto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A ver, nada, vas. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Acá dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. A ver, Fernanda, ¿qué dice? Lo encuentro en la Ah. Biblia, dice, tú léelo.
Deja que lo busque, yo también que Ajá. Y ahorita que lo lea. Sí la estoy buscando, pero es que esta está Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y ya, Amén. hermano Ernesto, haz el favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No había otra manera de demostrar su amor Exacto. por la humanidad que entregar a su propio Hijo. Amén. ¿Y quién lo haría? Amén. Nadie más que Dios. A ver, Fer, ¿ya lo encontró? O lo leo yo en lo que lo sigo buscando. Lo voy a leer. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es algo que a la fecha yo este fue de los primeros versículos que me aprendí en final de memoria, y la pastora siempre me lo recordaba. Igual Dani. Pero es un versículo que en muy pocas palabras dice todo. Toda la vida de Jesús, toda la Biblia. Si nos ponemos a ver, el hermano nos dijo, si nos pusiéramos a ver todos los profetas antes de Jesús en el Antiguo Testamento que profetizaron la llegada de Jesús, no acabaríamos. Promesas, a ver, léelo, por favor. Jesucristo entregó su vida por nosotros y esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Amén. Amén. Qué padre. Eso, la vida de Jesús, lo fue todo. Todo se reduce a eso. Todas las pruebas, todo lo que se ha encontrado. Hace poco estaba viendo un documental en donde decían que encontraron que estaban investigando la tumba exacta donde quedó el cuerpo de Jesús, y aún que todos ellos tengan que tener pruebas para lo que fue, nosotros tenemos que saber que aunque no tuviéramos pruebas, tenemos la Biblia, Amén. y eso es suficiente, Amén. porque por fe lo tenemos todo. Y al final del día, aún la misma NASA dijo, y la Biblia es verdadera. Amén. Sí, Y sí. gente que ha leído la Biblia que no cree y la lee, termina convirtiéndose a Cristo. Exacto. Porque a veces creemos que pues hay muchas cosas, bueno, muchos dudan, pero no. Muchos lo han corroborado. La Biblia es un libro que nos explica a la punta, que nos explica todo a detalle, ¿no? Que nos aclara todo. Cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, cualquier circunstancia, busquen en su Biblia. Busquen en su Biblia, cualquiera. Muchos traen un diccionario, muchos traen atrás algunas referencias, algunas notas, ¿no? En internet lo puede buscar y le aparece algún versículo y obviamente lo corrobora en su Biblia, ¿no? Pero cualquier cosa que tenga lo podemos consultar aquí. Y gracias a Dios y gracias a Jesús que hizo el sacrificio, también podemos ser salvos. Amén. Aún con todos nuestros pecados, aún con nuestra vida pasada. A todos, yo sé que alguna vez hemos platicado, pero al 100% no conozco la historia de ninguno, ¿no? La experiencia que han vivido, las situaciones que han experimentado, los problemas que han superado, ¿no? Y aún así, pues yo les puedo decir que sin importar los pecados, las maldades, sin importar las circunstancias, ya son salvos. Ya solo se trata de seguir conectados con Dios y de seguir unidos a Él. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Te doy gracias, Señor, en este día, por la gran oportunidad que nos has dado de estar el día de hoy, Señor. Por la gran oportunidad que nos has dado de venir aquí, Señor, de poder entender todo lo que ha pasado, de poder entender esa historia, Señor, que hasta la actualidad influye en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque nos diste la gran bendición de ser salvos, la gran bendición, Señor, de poder acercarnos a ti, porque en esa cruz, en ese sacrificio, tú rompiste el velo, Señor, que nos dividía. Tú abriste las puertas para que nosotros podamos acercarnos a ti, para que nosotros podamos acercarnos y clamar, Abba Padre. Tú nos diste la oportunidad de recibir, Señor, salvación, por amor, por misericordia, sin ser merecedores. Tú nos diste la oportunidad
de ser amados y de ser salvos, Señor. Te doy gracias por eso y te pido que el día de hoy y en los próximos días nos ayudes a poder entender más aún lo que significa, Señor, ese sacrificio, a poder entender más aún que somos salvos no por obras, que lo que hace la gente, Señor, que no lo hagamos por costumbre, que no lo hagamos por tradición, que seamos capaces de explicarles y de entender que lo importante, Señor, es arrepentirnos, que lo importante es acercarnos a ti, que lo importante, Señor, no es la fiesta en sí, sino poder recordar que tú nos diste la oportunidad de ser amados, nos diste la oportunidad de ser llamados hijos. Y te doy gracias, Señor, porque hasta la fecha tú nos recuerdas día a día, Señor, que podemos hablar, que podemos movernos, que podemos venir a la iglesia, Señor, en cualquier momento y podemos clamar a ti, que en nuestras casas podemos orar, que en nuestras casas te podemos pedir ayuda, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, Señor. Te pido que tú nos ayudes a entender este concepto, Señor, de que todo lo que hiciste fue por amor y de que todo lo que hiciste permanece hasta la actualidad, Señor, porque tú eres y vas a ser por siempre, Señor. Te doy gracias por la oportunidad del día de hoy, Señor, que nos diste para entender tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a que esta semilla que cae en nuestros corazones dé fruto. Te doy gracias por nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.